Ok, comencemos. Entonces, vamos a hablar de las naciones latinoamericanas a través de preguntas. ¿De qué forma el contexto económico, político y social colonial de la región influyó en la conformación de los estados-nación? Am, bueno, económicamente sabemos de que antes de los movimientos, antes de la independencia, em, existió un reajuste de la corona desde 1750, si no estoy mal, en el que primero se monopoliza el comercio y la exportación. Entonces, todos los bienes y servicios que se consuman de una unidad administrativa a otra deben ser primero comerciados a través de los españoles. Entonces, cualquier cosa agraria o agrícola se necesitaba primero, se llevaba primero a España y luego se redistribuía de nuevo. eh, Existió la mayor imposición y la expansión de impuestos. Entonces, primero se empezó a cobrar más impuestos y luego se expandieron los impuestos. Y además de eso, se modifica la administración y la aplicación de los mismos. Se cambian las personas, se prefieren los peninsulares. Segundo, la administración es distinta. Entonces, la auditoría hacia los terratenientes criollos, hacia los negociantes y otro tipo de oficios era mayor, eh, para garantizar de que la mayor parte de los recursos vaya hacia la corona por varios índices de corrupción y cosas. Entonces, hay un contexto económico precario, que hace que las colonias o las unidades administrativas vean mucho beneficio en hacerse de todos estos bienes y servicios, digamos, de todos estos recursos como tal. Lo cual me lleva un poco a lo político, ¿no es cierto? Porque sabemos que la clase criolla es básicamente la élite, ¿no es cierto? Las élites eh, ven un cierto beneficio ven un cierto beneficio primero en la obtención de los recursos y también en la exclusión, porque han sido víctimas tradicionalmente por la corona a nivel social, es decir, no podían ocupar altos cargos en la península, por ejemplo. Lo mayor que podían aspirar eran los cargos públicos aquí. Por otra parte, también existen ciertas cosas pasando que les hacen que se sienta, que hacen que probablemente generen mayores sentimientos de localidad, ¿no es cierto? Eh, Está la Revolución Francesa, luego está obviamente la revolución de las 13 colonias norteamericanas y la doctrina Monroe, ¿no es cierto? Esto de empezar a hablar de América para los americanos, de cómo nos podemos regir política, económica y militarmente sin la protección y el financiamiento y el yugo de español, digamos, o de Inglaterra como tal, de los europeos. Entonces, vemos cómo nacen estos diferentes intentos de lograr esta autonomía y esa localidad, ¿no es cierto? Centralistas como la Gran Colombia aquí en el sur, que se murió en 1830 con la muerte de Bolívar, o federalistas como México, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tuvieron cierto éxito, que hasta ahora es una nación federalista. Entonces, aquí vemos cómo estas sociedades y los conflictos que se podrían dar o el escenario político a nivel latinoamericano era la unión, porque todos nos veíamos como hijos o nos reconocíamos en las coincidencias, ¿no? De ser el producto del colonialismo español. Eh, pero también habían ciertos clivajes dados por la misma estructura creada por ellos, ¿no es cierto? Que resultaban en guerras civiles, en conflictos de autonomía y soberanía. Y eso nos lleva al lado social, ¿no es cierto? Sabemos de que hay muchas cosas pasando y que la sociedad latinoamericana se transforma rápidamente. O sea, para 1800, según Anderson, eran ya 3 millones de americanos criollos, digamos así, ¿no es cierto? De quienes conformaban esta parte de clase privilegiada eh, política y militar y social y demás, ¿no es cierto? Anderson dice, en otras palabras, los criollos disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para valerse por sí mismos. Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada. Habrían de ser económicamente sometidos y explotados, pero también eran esenciales para la estabilidad del imperio. Eh, entonces sabemos que el contexto social es muy convulso porque por una parte tienes el descontento de las otras clases indígenas que son oprimidas, tributadas o esclavizadas. Y al mismo tiempo tienes la clase privilegiada que impera sobre estas otras clases, pero sigue viéndose oprimida por la corona, ¿no es cierto? Eh, Eso genera mucha incertidumbre en general y inestabilidad política y social como tal para las nuevas naciones, ¿no es cierto? Va a representar un desafío. Ahora, hablando de estos criollos que básicamente son los protagonistas de todo este proceso, ¿no es cierto?
Anderson habla mucho de cómo esto sucede, ¿no es cierto? Lo describe al decir, la información disponible indica claramente que los grandes terratenientes mantenían el liderazgo, a los aliados a un número menor de comerciantes y diversos tipos de profesionales, abogados, militares, funcionarios locales y provinciales. Entonces, estamos en un contexto social liderado por los criollos, quienes van a tener la mayor parte de las acciones. Y vale, para llegar a la segunda pregunta, juzgar o de alguna manera discernir de que si es que estas acciones fueron revolucionarias o no, ¿no es cierto? Eh, la mayor parte de las revoluciones se dirigen a través de las diferencias. Entonces, militares, religiosas, culturales, sociales, físicas incluso, ¿no es cierto? Biológicas, si se quiere, ¿no es cierto? Pero en general este no era el caso para los criollos. El mayor caso de la mayor rencilla que ellos tenían era esta exclusión tradicional que existía desde la corona por ser americano, que era la definición de no haber nacido en la península. Entonces, eh, a nivel personal o en general de lo que se puede entender de las lecturas, se ve a esta clase como, se ven a estos actos como unos actos más por conveniencia que por valentía o rebeldía, que son mayormente los actos que se consideran revolucionarios, porque si bien es cierto, cambiaron el sistema para toda una comunidad, los motivos por los cuales lo hacían se podrían en algunos casos ver clasificados dentro de la ambición, por decirlo así. Eh, y es por eso que, en general, llegando ya a la conclusión más personal para responder las dos últimas preguntas, en mi perspectiva, esta conformación de los estados fue positiva o negativa. A mí me parece que fue totalmente beneficiosa a nivel fundamental, porque yo creo que los mayores casos, los mayores daños se realizaron en la colonia, es decir, eh, la estructuración eh, en raza y clase se realizó en la colonia. Eh, la, estru- la solidificación del sistema económico de estos territorios desde una perspectiva extractivista, ¿no es cierto? Desde un gobierno de afuera que lo que busca es el oro y los bienes y los recursos y el poder político y social, ¿no es cierto? Y militar. Am, muchos de estas situaciones que generan muchos de los males que crea, y bueno, llego a esa pregunta después, el Estado moderno en el que vivimos, se generan básicamente en los 300 años de colonialismo y un poco en la etapa anterior, ¿no es cierto? Porque los incas tampoco necesariamente eran color de rosa, por decirlo así, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y para continuar y terminar esa parte, el cambio que se genera con la independencia es la creación de un sistema que responde a la localidad, para empezar. Más allá de los males de la colonia y de lo que se generó y que van a tener problemas después, van a generar después problemas después, ya creamos un sistema con su constitución propia, con autodeterminación y encima empapado con los sentimientos y las ideas del liberalismo republicano, ¿no es cierto? Esto de los derechos del hombre y las libertades básicas, igualdad, fraternidad y lo demás, ¿no es cierto? Ahí esto de la educación pública, hay muchas cosas que el Estado como nacionalidad, como nación, eh, cambia y genera una diferencia respecto a todo lo anterior. Para empezar, por ejemplo, hay ciertos tintes de igualdad, ¿no es cierto? La nación como unión de nacionales. Entonces, más allá de la distinción de clase y raza que vamos a seguirla llevando después de la colonia, ahora, en teoría, todos somos ciudadanos, ¿no es cierto? Todos somos nacionales. Entonces, el negro que es esclavizado es tan ecuatoriano, en teoría, como el criollo que está en el puesto de poder. Entonces, yo creo que más allá de todas las cosas que sucedieron o de los problemas que logramos, que seguimos guardando, yo creo que la conformación del Estado por el bien local hace que sea beneficioso. Ahora, ¿cómo estas acciones repercuten en el sistema actual? Yo creo que primero está la realidad social ante los impuestos, que hace que, obviamente, en la creación del Estado no se generó una delimitación sólida del contrato social, que hasta ahora lo llevamos y por lo tanto no nos permite tener un debate interno y una autonomía interna sobre qué hacer y qué no hacer con los impuestos, o qué impuestos deberían haber, ¿no es cierto? Eso número uno, y eso nos sume en una incertidumbre política que crea distensión, que crea tensiones y divisiones en el tejido social. Eh, y esta inestabilidad política crea una incertidumbre económica, porque
al momento en que no podemos ponernos de acuerdo para crear una política pública para cambiar las cosas, no tenemos la agencia para cambiarlo a largo plazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto los cambios no se van a producir. Em, yo creo que es así que, en conclusión, las formas en que las acciones han repercutido en esta época es en la solidificación de la inestabilidad política de nuestra nación y las naciones latinoamericanas y la característica de la incertidumbre económica que les acobija a todas, ¿no?